Las caras de Ra, mitología egipcia, archivo mitológico. Fuímonos. Puedes seguir el tema y ver los videos de Ra. Sí, adivina lo que vas a hacer. Rápido, ¿cuál es el dios que está a la cabeza del panteón egipcio? Que está a la cabeza del panteón egipcio. Primero fue Horus, después fue Ra, después fue Amun-Ra. Y luego Alejandro Magno. No. Me da igual lo que hayáis respondido, porque estoy convencida de que estáis equivocados. Lo cierto es que era una especie de pregunta trampa, porque no hay ninguna respuesta correcta. Veréis, la religión egipcia es complicada por varias razones. Para empezar, la cultura egipcia es muy vieja. Para que os hagáis una idea, aún quedaban mamuts en la tierra cuando se empezaron a construir las pirámides. No, de hecho, aún habían mamuts en la tierra cuando las pirámides tenían 600 años, ¿me entiendes? Te falta calle. Era peor que eso. O sea, si tienes razón, entiendo el punto. Es que es peor que eso. Las creencias no son estáticas, sino que cambian lentamente con el paso de los años. La cosa es que Egipto se las apañó para parecer mucho más consistente que el resto de culturas, por lo que es difícil. Sí, lo sé, especialmente con el arte, ya que el estilo de arte que tenían en el, yo que sé, 500 AC era el mismo estilo de arte que tenían aquí en 3100 AC. Trataban de copiar el arte que venía antes y copiar el arte que venía antes y copiar el arte que venía antes. Siempre hacían eso y por eso que tuve que el mismo estilo de representaciones así de lado de 3100 AC es exactamente igual al del 500 AC. Nunca cambiaron nada. No arregles algo que funciona, ¿sabes lo que te digo? Algún día me hará imitar ese estilo. Una pregunta trampa, ¿verdad? Si vamos a representar dioses egipcios, van a 100% verse así, ¿sabes lo que te digo? Que los dioses egipcios son muy fáciles. Literalmente te voy a dar las representaciones de ellos en pintura y te voy a decir que la calques, ¿sabes lo que te digo? Ver cuándo ha habido cambios en la religión solo mirando las imágenes. Espérate, no leí. Por lo que es difícil ver cuándo ha habido cambios en la religión solo 2000 años después, lo mismo, mirando las imágenes, excepto por la excepto a Kenatón. Kenatón llegó y dijo, nada, yo voy a cambiar absolutamente todo, voy a enojar a todo el mundo y luego la gente va a pretender que nunca existió. flipada de Akenatón en la que no voy a meterme. Después está el hecho de que el poder real está muy atado a la religión, por lo que las diferentes dinastías de faraones podían hacer cambios en el panteón No tienes un estilo tan bueno, ¿para qué cambiar? Exactamente, eso es precisamente mi punto. para justificar mejor su poder o según les fuese más conveniente a sus intereses. Y por si eso fuera poco, no ha habido un solo culto en Egipto. Puede que lo parezca. Es que a la hora de yo representar dioses sumerios, cuando le pido a León que los dibuje, cambio el estilo y trato de hacerlo más estético para que mejore. Pero cuando yo voy a representar dioses egipcios, te voy a dar la representación que ellos mismos hacían y decirte, copia eso, literalmente cálcalo y ya. Por el arte increíblemente consistente que he mencionado antes, pero había varios centros religiosos con diferentes dioses que también fueron cambiando con el paso del tiempo y los cambios en el poder político. Y por eso no hay ninguna respuesta correcta a cuál es el dios a la cabeza del panteón egipcio, porque cualquier respuesta... No hay uno a la cabeza, pero hay uno que el faraón del momento dice que es descendiente de él y por eso es que es divino. Y al principio fue Horus, después Ra, Amun-Ra, y no recuerdo si después vino otro. Estará mal en algún momento o lugar en la historia del antiguo Egipto. Pero aún así, voy a suponer que algunos de vosotros habréis dicho Ra o Re. Ah, sí, los dioses también tienen 1.000.000 de formas alternativas de escribir sus nombres, por si las cosas aún no eran lo bastante complicadas. Bueno, para los que ya hayáis dicho Ra, sigue siendo una respuesta... Entonces guardaré la cuerda con la que planeaba imitar a Cuscoan. Ese chiste estuvo muy oscuro. ¿Sabes lo que te digo? Incorrecta por todo lo que acabo de decir, pero también se podría considerar como técnicamente correcto. Así que mini punto para vosotros. No sé para qué sirve, pero ahí lo tenéis. Ra es el dios que se consideraba que estaba al frente de la Eneada o Pesjet de Heliópolis. ¿Qué es esto? Bueno, una Eneada es un grupo de 9. Aunque por lo que he visto no siempre tienen por qué ser 9, pero básicamente es una palabra que se usa para las agrupaciones más grandes de dioses egipcios. No es una comparación exacta, pero pensad en algo parecido a los olímpicos. Hay varias Eneadas, pero la más conocida es la de Heliópolis. Uno de Raja primero, después vienen Chu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, Nephthys. ¿Dónde entra Horus aquí? Chu y Tefnut. No, espérate un momento. Me lo explicaron en otro video, pero Nut es la del mar primordial. Nut y Geb tienen a las dos parejas, Osiris y Isis, Set y Nephthys.
esos centros religiosos que he mencionado antes, y es la que se conoce como la Gran Eneada. Y como era de esperar, la ciudad del dios principal, más abajo. Hijo de Osiris y Isis. al dios del sol, Ra, más o menos, porque no parece que Ra fuese el dios original que se adoraba en Heliópolis. Ese sería Atum, un dios que rompe la típica imagen de dios egipcio con cuerpo de hombre y cabeza de animal, ya que la forma de representarlo es solo como un hombre. Tiene los símbolos típicos de los dioses egipcios, el bastón y el ankh, la cruz rara esa que llevan todos los dioses egipcios, y hace que sea un poco difícil distinguirlo de otros dioses. En el mito de creación de Heliópolis es Atum y no Ra quien crea el mundo, habiéndose creado a sí mismo y emergido en forma de monte del abismo infinito de las aguas primordiales llamado Nun. Ra también tiene mitos de creación propios, que se parecen pero no son exactamente Shu es el viento, Tefnut es el vapor de agua, el agua del cielo. Sí. iguales. Por ejemplo, a veces Ra emerge de una flor de loto en vez de un monte primordial, y las formas en las que proceden a crear el mundo también varían. Las que se asocian a Tum en Heliópolis son más físicas, con los dioses siendo creados a través de fluidos corporales, como escupitajos o estornudos, o en lo que la gente suele pensar cuando se dice fluidos corporales. Los mitos de Ra tienen dos, con los dioses siendo creados a través de fluidos corporales, como escupitajos o estornudos, o en lo que la gente suele pensar cuando se dice fluidos corporales. Los mitos de Ra tienden un poco más a la abstracción, en los que a veces se usan cosas como las palabras para Ge es la tierra, de ahí vendrá geología. Me pregunto. crear el mundo. Tampoco es que esto importe, porque aunque estoy aquí intentando dibujar una línea para separar a estos dos, la verdad es que desde bastante pronto son considerados como el mismo dios. Los mitos de creación de Tum Es el equivalente a los mesopotámicos cambiando a Enlil por Ashur o cambiando a Enlil por Marduk. son los mitos de creación de Ra. Solo está usando No, estoy equivocado. Geología viene otra cosa. Bueno. otro nombre. Ra y Atum empiezan a asociarse el uno al otro bastante pronto en el periodo dinástico. Si no sabéis mucho sobre la historia de Egipto, periodo dinástico se refiere a cuando ya hay faraones gobernando Egipto, para distinguirlo del periodo predinástico en el que ya hay una cultura que parece egipcia, pero ningún tío con una corona doble gobernando sobre todo. Al menos en la dinastía quinta ya parece claro que Ra y Atum se han combinado, y Ra es el nuevo dios principal de Heliópolis. Nadie tiene muy claro por qué se hizo esto, pero hay una teoría que tendría que ver con Puede haber relación etimológica, pero creo que estamos relacionados con Gea, más la palabra de la diosa principal, etc. el creciente poder de los faraones. Ya os he dicho, religión y poder están muy atados en Egipto, así que no voy a sugerir que Atum no tuviese ninguna conexión con el poder de los faraones, pero Ra era un dios que estaba mucho más asociado a ellos. Los faraones de la quinta dinastía famosamente decían descender de Ra, y se convertiría en una especie de tradición entre los gobernantes de la dinastía, pero Ra era un dios que estaba mucho más asociado a ellos. Los faraones de la quinta dinastía famosamente decían descender de Ra, y se convertiría en una especie de tradición entre los gobernantes de Egipto añadir Ra a su nombre. No es solo que los faraones fuesen asentando más y más su poder. Las tradiciones religiosas también parece que cambiaron durante las primeras dinastías. El centro de culto fue cambiando desde la ciudad de Memphis, que tenía otros dioses como sus principales, hacia Heliópolis. Así que al ir ganando poder, los faraones pudieron reestructurar el culto de Heliópolis, haciendo que el dios con el que se asociaban no solo fuese el dios principal de la ciudad, pero también el padre y abuelo de los otros dioses. Así también arreglaban, por decirlo de alguna forma, el problema de que hubiese tantas tradiciones locales en Egipto. Pero aún no hemos acabado, porque esto de coger y reestructurar a los dioses para que más o menos funcionasen bajo una familia resultó en colocar a otro dios solar a la cabeza de la Eneada de Heliópolis, que también era Ra, pero al mismo tiempo no, Khepri, el dios escarabajo. Este sí que tiene la forma tradicional de cuerpo ¿Pero de qué hombre tiempo cara se a usó otros Khepri? dioses locales en Egipto. Pero aún no hemos acabado, porque esto de coger y reestructurar a los dioses para que más o menos funcionasen bajo una familia resultó en colocar a Gea está relacionado con el término geo, tierra. Está bien. otro dios solar a la cabeza de la Eneada de Heliópolis. Es una coincidencia, de todas maneras, una casualidad interesante, que el nombre de la diosa de la tierra egipcia sea Ge. No sé si eso será como una proyectada de del periodo helenístico hacia atrás. ¿Sabes lo que te digo? Creo recordar que hubo épocas donde Set fue principal, no lo sé. Que también era Ra, pero al mismo tiempo no, Khepri para que más en Egipto. Pero aún no hemos acabado, porque esto de coger y reestructurar a los dioses para que más o menos funcionasen bajo una familia resultó en colocar a otro dios solar a la cabeza de la Eneada de Heliópolis,
que también era Ra, pero al mismo tiempo no, Khepri, el dios escarabajo. Este sí que tiene la forma tradicional de cuerpo de hombre y cabeza de animal, pero al ser un escarabajo resulta en una imagen que al menos a mí me resulta un tanto ridícula. De nuevo, el culto de Khepri, o al menos el de los escarabajos, parece que se remonta bastante antes de los faraones. No creo que haga falta que os diga que los escarabajos eran uno de los símbolos más populares en Egipto, y esto puede que tenga origen en la biología del escarabajo. Lo cierto es que mucha de la mitología egipcia de esta coincidencia, porque G es la versión griega del nombre, está bien. ¿Y cuál es la versión original? Que más me cae que me den versiones griegas de nombres originales, cabrón. viene de observar la naturaleza, pero a riesgo de sonar como un documental de la 2, los escarabajos peloteros son famosos por hacer rodar bolas de excrementos de un lugar a otro. Estas bolas también contienen los huevos de los que nacerán las larvas, y de ahí es de donde puede haber salido el culto de Khepri. La bola de excrementos era redonda y desprendía calor, como el sol, y de ella nacían las larvas, por lo que también era una fuente de vida. Esto llevó a imaginar a que era un escarabajo el que hacía rodar el sol a través del cielo. Estos tres dioses sí comparten una cosa desde el principio, que puede que fuese lo que llevó a juntarlos en una sola figura. Se crearon a sí mismos. Ra y Atum emergieron de las aguas primordiales, y el nacimiento de las larvas de los escarabajos se asocia al poder creativo del sol. Por lo que, a pesar de sus diferencias, los tres tienen la base común de ser dioses solares de la creación. Hay una especie de historia que explica cómo Ra es los tres dioses. Lo que se hace es asociar a los diferentes dioses con el sol en los diferentes momentos de su viaje. Khepri es el sol del amanecer, cuando es más débil como resultado del arduo viaje a través de la noche. El escarabajo impulsa al sol sobre el horizonte, donde a veces hay algún tipo de barrera que hay que sobrepasar para poder amanecer, y así continuar el viaje en la primera barca, llamada Matet, que significa algo así como cada vez más fuerte. Al mediodía, cuando el sol brilla y quema con más fuerza, es cuando toma el aspecto de Ra. En algún momento bajo esta forma cambia... Joder, entonces dependía de qué hora del día fuera, era si era Khepri o era Ra, bro. Pero ¿por qué la mitología egipcia se tiene que complicar tanto, cabrón? What the fuck? Cambiaría al segundo barco, llamado Semket, cada vez más débil. Sí, con razón. Y al final del día, antes de desaparecer, tomaba la forma de Atum, que recogía las almas de los muertos y con ellas descendía de vuelta al Tuat, el inframundo. Aquí el barco del sol tiene que enfrentarse a otro ciclo lleno de monstruos para volver a ascender. Pero eso es otro tema muy complicado, así que voy a seguir hablando de las formas de Ra durante el día. Al ser el principio y el final del día, Khepri y Atum están más asociados con los muertos que Ra. Los escarabajos jugaban un papel importante en los rituales funerarios, como el ritual de la apertura de la boca, y varios amuletos que se suponía que ayudaban con el renacer del alma tenían forma de escarabajo. La palabra alma no es un término demasiado correcto, ya que no es un concepto que existía en la cultura egipcia. Sí que tenían el concepto de elementos sobrenaturales separados del cuerpo físico, pero no son equivalentes exactos con el concepto de alma. La parte no física del ser es un tema complejo ya que tiene varias partes. A, J, K y Va, que se parecen al alma, pero no lo son y que tienen funciones y necesidades diferentes. Todo esto es muy complicado, así que voy a seguir diciendo alma. Enhorabuena si te has parado para leer hasta el final. Ya veo. En egipcio es Kep, helenizado Geb y acortado a G, Kep. Se llama Kep. Muchas gracias, Frederick Clan, aprecio mucho eso. Y ya he dicho que era bajo la forma de Atum con la que se recogía a los muertos antes de descender al inframundo. Por todo esto, a veces cuando se habla del dios a la cabeza de la Eneada de Heliópolis, se dice que era Khepri Ra-Atum, para englobar todos los aspectos del dios. Pero de las tres formas, Ra es el más fuerte y el más peligroso. Era el sol del mediodía, el que podía quemarte si no tenías cuidado, y todo ese poder lo hacía el más fiero y peligroso. Ra acabó convirtiéndose en la versión básica del dios del sol, a la que le puedes ir añadiendo todos los detalles que quieras, dependiendo de la forma particular de religión que quieras construir en cada momento. Por eso tiene varios mitos en los que es el protagonista, y su caracterización no siempre es del todo consistente. A veces es un poderoso guerrero que se enfrenta a gentes del caos en la oscuridad de la noche para mantener el orden del universo. Y otras es un viejo que no es capaz de ver que debería delegar poder en sus hijos y nietos. Uno de esos nietos siendo Horus, que no formaba parte de la Eneada, a pesar de que su culto también parece ser bastante antiguo, pero se le acabará añadiendo a la familia, a pesar de que nunca sea parte oficial de los 9. Era como que más el dios de la guerra, ¿eh? Porque ya como se mencionaba en el otro video, era el que mencionaban antes de ir a pelear, y lo usaban para representar, lo usaban justo al lado de reyes que habían sido victoriosos.
en estelas de victoria ponían a Horus. O sea, la estela muy, muy antigua de Narmer, tienes a Horus ahí a la derecha, agarrando una cosa con una mano. A pesar de que se supone que es un pajarito, pero bueno. Me parece que Horus es más relacionado con la victoria, con el reinado, etc. Hay como 5 elementos espirituales del alma y como 8 o 9 cosas de las que está formado un cuerpo humano. Ya veo. Por un lado se le asociará a Ra, y puede que la forma de cabeza de halcón venga de Horus, no de Ra. No tengo ni idea de cómo se representaría a Ra, a pesar de que su culto uno de sus nietos siendo Horus, que no formaba parte de la Eneada, a pesar de que su culto también parece ser bastante antiguo, pero se le acabará añadiendo a la familia, a pesar de que nunca sea parte oficial de los 9. Por un lado se le asociará a Ra, y puede que la forma de cabeza de halcón venga de Horus, no de Ra. No tengo ni idea de cómo se representaría a Ra antes de que se le asociara con Horus, pero bueno, un truco si queréis distinguir. Como el sol. Medio que tiene ese sol en la cabeza, así que... Entre Ra y Horus es que Ra suele tener el círculo solar y una serpiente sobre la cabeza, mientras que Horus suele llevar una corona porque está todavía más asociado a los faraones que Ra. Me gustaría acabar recordándoos lo que he dicho al principio. Todo esto es solo Ra en Heliópolis. Puede que tuviese influencias en otras... la gobernanza, mostrar poder es una característica del rey. O sea que es el dios que más está estrechamente relacionado con los humanos, con el cuerpo terrenal, el cuerpo mortal. El que más relacionado está con los gobernantes de sí, porque es del que descienden los gobernantes al inicio de la mitología dinástica temprana. Tienes a la genealogía de los 9 dioses principales, empezando con Ra, sus hijos que son el viento y la humedad, y por debajo de él está los cuerpos celestes, y Ge, que es la tierra, y por debajo de estos están Osiris y Isis, que son una pareja, y por el otro Seth y su esposa, que se me olvidó el nombre, que le pega a los tarros. Y entonces por debajo de Osiris y Isis es que está Horus, si no me equivoco, que es del que descienden los faraones. Y es el dios que está relacionado con los faraones, con la gobernanza, con la victoria, lo militar, todo lo que tenga que ver con los emperadores y lo imperial, etcétera, todo eso prepara, pero Ra tiene 3 formas distintas, por eso es que es complicado. Y después viene, por supuesto, Aemon, que es una versión más moderna y más reciente de Horus. Puede que esté equivocado. O de Ra, perdón, es una versión más reciente de Ra. El padre de todos los dioses, después vienen y como que cambian el universo y dicen, no, en realidad no era Ra, era Amon, pero Amon es lo mismo que Ra, así que tenemos Amon-Ra, que es lo mismo. Algo así, ¿no? A ver, déjame leer ustedes. Sí, Horus es el ojo, no. El ojo que todo lo ve, o ese es otro. No lo sé, bro. Regiones de Egipto. Pero creo que sí, Horus puede ser representado con un ojo, ¿no? Pero también existían otros... Tienen una marca del ojo, tanto Horus como Ra tienen una marca del ojo. En Heliópolis. Puede que tuviese influencias en otras regiones de Egipto, pero también existían otros dioses que se consideraban como los creadores del mundo, y otros dioses que se asociaron a Ra, o que se parecían mucho a Ra. Atón, que es otro dios del sol. Sin llegar a ser Ra. Atón es el sol personificado, ¿no? La mitología egipcia es el equivalente de Helios en función. Complicada. Sí, es complicada, ya me di cuenta. Créeme que ya me di cuenta. Bueno, estuvo muy bueno ese video, lo disfruté.